Buenos días o buenas tardes ya. Pues hoy tenemos al doctor Enrique Dussel Ambrosini, que es, tenemos, él es quien va a dar la conferencia magistral sobre la política de la filosofía de los pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presencia y damos la bienvenida al doctor Enrique Dussel. Él nace el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Es exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano. Es profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Iztapalapa, Ciudad de México, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, de Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia en la Sorbona de París y una licenciatura en Teología en París y Münster. Ha obtenido doctorados honoris causa en Fribourg, Suiza, en la Universidad de San Andrés, La Paz, Bolivia, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fundador con otros del movimiento Filosofía de la Liberación. En el año 2013 fue nombrado miembro del comité directivo de la FISP y se le otorgó la distinción de investigador nacional emérito por parte de la SNI. Rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 2013 a 2014. Trabaja especialmente el campo de la ética y de la filosofía política. Entre algunos de sus libros están Filosofía de la Cultura y de Liberación, Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, Materiales para una Política de la Liberación y Política de la Liberación, la Arquitectónica, entre muchos más. Damos la palabra pues al doctor Enrique Dussel. Muchas gracias por esta invitación. Viendo al público, como es frecuente, muchos jóvenes, pocos colegas, lo cual me alienta, porque los colegas se van quedando viejos, están en el pasado. Los jóvenes son el futuro, entonces hablo para el futuro. Este es un tema todavía no del todo digerido en el pensamiento latinoamericano y mexicano contemporáneo. Pero no es un tema solo nuestro, esta contraposición, yo diría, entre una filosofía eurocéntrica y una filosofía tradicional de los pueblos del sur. Al decir sur digo los que fueron colonias, los que no son Estados Unidos ni Europa, o es decir, China, la India, el mundo islámico, el África bantú y América Latina. Es una experiencia ya de muchos años, pero la vengo corroborando más frecuentemente y he estado hace 2 semanas en Estados Unidos y Alemania, pero me tocó ir a Marruecos. Marruecos es un país islámico del norte de África. Y entonces ahí, como en otras partes, pasa lo siguiente. En general, las facultades de filosofía, ya que hoy vamos a hablar de filosofía, aunque debe tomarse el tema mucho más amplio, pero empezando por lo específico, en general las facultades de filosofía en el sur, pienso en Corea, en Japón, en la India, en Marruecos, en Egipto y en fin, los países del sur, tienen como 2 corrientes. Uno, la filosofía tradicional, que en algunos países como la China, o culturas, la China, la India, el mundo islámico, tienen siglos de gran filosofía.
que nadie puede negar que sea gran filosofía. El taoísmo, el confucianismo, toda la filosofía del Upanishad, del Rig Veda, y los árabes tuvieron grandes filósofos mucho antes que la Europa latina, Avicenna, Averroes, aún grandes pensadores judíos como Maimónides, pero esto es parte de una cultura tradicional. Y otra es la filosofía europea a partir de Descartes, Hume, Kant, Hegel, Marx, Heidegger y los actores, Derrida o quien fuere. Son dos tradiciones filosóficas y en todas partes del sur se enseñan más o menos las dos. En América Latina, por desgracia, no hay prácticamente en las facultades de filosofía estudios en profundidad de nuestros pueblos originarios. Hasta se pregunta si hay filosofía de los pueblos originarios, más hasta se pregunta si ha habido en América Latina filosofía. O es decir, lo que hemos hecho son comentarios europeos y niegan aún que tengamos gente que sean filósofos. Es decir, que estamos más retrasados todavía que los árabes, que los chinos y los hindúes, que por lo menos consideran que ha habido gran filosofía, y no solamente tradicional, sino también filosofía. Entre nosotros la situación es peor, porque ni consideramos la filosofía de los pueblos originarios, pero tampoco consideramos filosofía la hecha por pensadores latinoamericanos que no eran pertenecientes a la comunidad de los pueblos originarios, criollos y mestizos, que sí que la situación es todavía más grave. Si yo hiciera un esquema, aunque usar el pizarrón y el micrófono es un problema, pero de todas maneras haré un esquema. Si hay una filosofía tradicional y una filosofía eurocéntrica, la articulación prácticamente es imposible, no se da. Y entonces tenemos una realidad concreta a ser pensada y no sabemos con cuáles de las dos tradiciones hacerlo. Casi siempre se hace desde el pensamiento europeo, pero no se integra el pensamiento tradicional. Y entonces la verdadera postura sería tomar del pueblo originario, tomar de la filosofía europea y pensar la realidad. Ese es mi proyecto filosófico. Yo pienso la filosofía política desde los pueblos originarios, cuando dice ante nosotros los que mandan, mandan mandando. Eso es pueblo originario. Así mandaban los aztecas y los mayas y los incas, y así se expresa el zapatismo. Pero también Evo Morales, que es un aymara, ni siquiera quechua, del sur del imperio inca, dice: yo ejerzo un poder obediencial. Ese concepto es de los pueblos originarios, pero yo lo puedo pensar a su vez a partir de Hobbes, Hume y de los europeos, mostrando la originalidad de este pensamiento tradicional nuestro. Esto ya es filosofía nueva, porque toma lo tradicional, toma lo europeo y norteamericano y lo piensa desde una realidad. Después explicaré mejor estas ideas. De todas maneras, algunos se preguntan, ¿existe una filosofía tradicional nuestra de los pueblos originarios? Y la mayoría de los filósofos de las facultades de filosofía, empezando por la UNAM, dirán: no existe. Hay una cosmovisión, pero no hay un pensamiento filosófico del cual pueda uno realmente partir. Y entonces, ¿qué hacemos como filosofía? Comentarios del pensamiento europeo. Somos comentaristas. O como dice un filósofo, en este caso uruguayo en México, ya también nacionalizado, somos sucursaleros.
es decir, ponemos una sucursal, y algunos creen que hemos inventado la Coca-Cola, pero lo que hacemos es poner una sucursal de Coca-Cola, ni siquiera la inventamos. Y eso es lo que hacemos en filosofía. Lo que se hace en filosofía, el 95% en México, son comentarios, extensiones de pensadores europeos, norteamericanos contemporáneos. Y eso es realmente seguir siendo coloniales mentalmente y de un punto de vista psicoanalítico alienados, porque estamos pensando desde pensadores que piensan otra realidad que no es la nuestra, y entonces lo que pensamos es inauténtico. ¿Y esto por qué? Esto porque en el mundo académico y en el mundo universitario, la razón ilustrada campea todavía, la ilustración. Entonces hay que darse cuenta bien a qué nos estamos oponiendo. La ilustración es el pensamiento teórico, filosófico, ideológico de la revolución industrial capitalista en torno al siglo XVIII. Los grandes ilustrados pues van a ser Voltaire, Montesquieu en Francia, el propio Kant en Alemania, que van a tener una visión de la razón ilustrada. Ese es, si me permiten, nuestro oponente. Ya Adorno y también Horkheimer, que eran de la escuela de Frankfurt, hicieron la crítica de la ilustración en un pequeño diálogo que, exilados del nazismo en Estados Unidos, en California, ex territorio mexicano, o es decir, en un territorio mexicano, plantearon en un libro que se llama, un diálogo que hicieron sobre la dialéctica de la ilustración, donde en vez de tomar la razón ilustrada como la exponente de la razón humana, hacen una crítica. Y en esa tradición me encuentro. O es decir, el gran oponente del nacimiento o de la toma de conciencia de una filosofía de los pueblos originarios va a ser la razón ilustrada. Y entonces hay que saber bien de qué se trata, porque con esa definición de razón nosotros no podemos hacer filosofía de los pueblos originarios, porque no nos funciona, porque tenemos otra concepción de la razón, del mundo, de la ética, de la política, del derecho y de todo. Y entonces no hay que simplemente querer usar esa razón para estudiar temas de nuestros pueblos originarios, sino que tenemos que aún nosotros tener mucha conciencia, el ejercicio de qué razón estamos haciendo para estudiar los temas de los pueblos originarios, porque si lo hacemos desde la visión moderna e ilustrada, distorsionamos el objeto y no vamos a descubrir nunca de qué se trata la cuestión. Entonces tenemos que hacer también una autocrítica y sabernos desde dónde nos estamos situando. Y la razón ilustrada es una razón muy estrecha. Es una razón que los posmodernos han querido criticar, pero como también ellos son todavía modernos y eurocéntricos, Bátimo, Rorty, los grandes posmodernos, y debo decir que hay muchos alumnos aquí en la universidad que les gusta los posmodernos, yo diría filosofía de café, pero que no se dan cuenta que al estar reproduciendo la temática de los posmodernos se está tapando a sí mismo, porque el pensamiento posmoderno es una crítica última de la modernidad a sí misma, pero todavía moderna y eurocéntrica. O es decir, que lo que llama Lyotard la situación posmoderna se da en Europa o Estados Unidos, pero no se da en Chiapas, ni se da en Rabat o en Delhi o en Pekín. Ahí hay una situación que no tiene nada que ver con la situación posmoderna. Entonces no hay que tomar los eslogans y hay que empezar a criticarlos, porque la cuestión es grave y no es solo la filosofía de los pueblos originarios, sino toda una etapa de la humanidad
la que tenemos que superar. Y una filosofía de los pueblos originarios puede ser un buen ejemplo para tener un punto de apoyo crítico a toda esta gran expresión que se mundializa, globaliza, que se llama la modernidad neoliberal en este momento. Entonces, esa filosofía ilustrada tiene el concepto de la razón, y Descartes quizás sea el mejor ejemplo. Descartes allá en el 1637 escribió un libro, El discurso del método. Él había sido educado por los jesuitas y pensaba desde una reflexión sobre la individualidad. Y por eso entonces dice, pongo todo en cuestión para poder llegar a un fundamento indubitable del discurso filosófico, y le encuentro que puedo dudar de todo, todos los datos de mi sentido, todo lo que yo conozco, pero de lo que no puedo dudar es que yo soy consciente en este momento de ser consciente. Eso se dice ego cogito, yo pienso. Pero es entonces bien ustedes un yo que se reflexiona sobre sí mismo y se pone como punto de apoyo para poder desde él desplegar un mundo. Bueno, eso ya es un manifiesto del individualismo metafísico. Ya es anticomunitario, porque es el individuo que se pone como punto de partida. Pero además pone a una razón que toma conciencia de sí misma. Deja de lado la corporalidad. Y por eso Descartes dice, yo soy un alma al que le es indiferente tener un cuerpo. ¿Qué tal? Es un ángel. Es exactamente un ángel. Un ángel es un alma que le es indiferente tener un cuerpo. Y estoy citando a Descartes. No les digo qué página de qué libro de la edición de Adam Panery, pero están en mis obras, ustedes las pueden leer en mi página. De paso, lo que yo estoy diciendo está dicho muchas veces en mi página, w3vecesminombre.com. Hay que modernizarse. Y ahí van a tener todos mis libros y todas mis cosas, los pueden bajar gratis y enterarse de muchas cosas. El manifiesto moderno de la individualidad metafísica como pensar teórico, que deja el cuerpo de lado, pero también deja la afectividad de lado, el amor, la voluntad. Y esto, claro, va a ser recuperado después por Schopenhauer, por Nietzsche, por Freud, y cometerán a su vez sus errores modernos también ellos, pero recuperarán cuestiones que se dejan de lado. Y esta razón también es la que va a decirnos, y así yo estudié filosofía, que la filosofía pasa del mito al logos. La razón simbólica es primitiva, es puramente metafórica, pero el logos es una razón que en el fondo es científica y por último matemática. Y entonces 2 más 2 es 4, eso es cierto. Y desde esa certidumbre de la matemática se lo toma como la definición más adecuada de razón, no dándose cuenta, y debo decir que aún el libro enorme Método Científico de Mario Bunge, que durante décadas en México fue tomado como el gran libro de metodología científica y que es una reducción moderna de la razón. 2 más 2 es 4, es cierto, pero esa certidumbre no se debe a que la razón matemática sea la mejor razón, sino que el objeto que trata la razón cuando dice 2 más 2 es 4 es extremadamente simple porque es una abstracción. Entonces, no es lo mismo decir 2 más 2 es 4, que es la abstracción matemática, que como abstracción es real, pero no existe, no camina por la calle 2 más 2. Andan 2 patos más otras 2 patos, 4 patos. Y ya 4 patos no es tan cierto como 4, porque el pato tiene plumas y entonces ¿qué es un pato? Ya es complicado. En cambio el 4 es una cantidad
abstracta. Entonces se confunde entre la simplicidad abstracta del objeto y la certidumbre de la razón. La razón es más cierta cuando el objeto es más abstracto. Pero cuando llegamos a la política o al mundo concreto cotidiano, la realidad es de una complejidad infinita. Y la razón entonces no puede tener certidumbre sobre lo que está observando. Ningún juicio político es cierto. Siempre va a tener errores posibles porque su complejidad es infinita. Entonces por eso dicen que el político aprende de sus errores. Sí, porque nunca dejará de cumplir ningún acto perfecto, sino que inevitablemente siempre cometerá errores porque es incierto su objeto, porque es complejo. Pero la razón política es la razón más humana porque no es solamente teórica, sino que es práctica y es afectiva y es memorativa, y por lo tanto esa sí que es una razón compleja, mientras que la razón matemática es abstracta y da cuenta de la cantidad nada más, pero no da cuenta de toda la cualidad y de muchos aspectos. La razón moderna entonces piensa que se parte del mito y se llega al logos, y el logos es lo preciso. Si eso significa la razón, esa razón no nos va a servir para pensar una filosofía de los pueblos originarios, porque es una razón abstracta. Pero además también no es solamente una razón abstracta, es una razón que se mitifica, porque cree que ella es la que descubre lo que ha de hacerse y de una manera individual. Entonces, si hablamos de filosofía y tenemos ese concepto moderno de razón, los pueblos originarios no tienen filosofía, porque tienen algo mucho más complejo, que de paso era lo que también tenían los griegos, que inventaron la palabra, pero no la filosofía. Porque otra de las cosas que se dice, la filosofía surgió en Grecia, pero Heródoto, Platón y Aristóteles dicen, nuestra filosofía surgió en Egipto. Así que parece que los modernos tienen más razón que los griegos en cuanto que pretenden que nació en Grecia, mientras que los griegos dicen que nació en Egipto. Yo le creo más a Platón y Aristóteles. 3000 años antes de Aristóteles había filosofía en Egipto, y lo hubo en China, y lo hubo en la India, y hasta en el imperio persa zoroastrista. Voy a decir que la filosofía no surgió en China, en Grecia, sino en un proceso que no voy a explicar ahora, pero que hay que verlo críticamente y no eurocéntricamente, porque eso de que la filosofía surgió en Atenas o en Grecia es parte del eurocentrismo que hace a Europa el centro y el fin de la historia universal, como decía Hegel. Con esa visión desaparecen los pueblos originarios y con esa interpretación no habrá filosofía. Pero para los griegos, filosofía significa amor, a la sofía, sabiduría. Y entonces tenemos que preguntarnos más bien qué es sabiduría, no qué es filosofía. Porque Aristóteles decía, los filósofos hacen una mitopoiesis también. Los filósofos también producen mitos. Y hay un mito de la caverna. Y Parménides, Heráclito hablan por mitos. Y el propio Aristóteles está dentro de un mundo mítico, porque él piensa que la luna está prendida a una esfera y el sol a otra, y que hay unas esferas que dan vuelta alrededor de la Tierra, y cómo explicar el movimiento de los planetas con esferas. Y entonces no se imaginan qué complicaciones hacían de las esferas que movían otras esferas. Almas movían las esferas, y después los cristianos decían que eran arcángeles, y era todo un mundo mítico, pero ellos creían que eran logos. Entonces, filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es saber ordenar.
es un saber. ¿Ordenar qué? Ordenar justamente el sentido de la existencia. Y de nuevo voy a hacer un esquema para que empecemos un poco el tema. Voy a hablar del cosmos y el mundo. Que se cortan aquí. El cosmos voy a llamar a toda la realidad. Millones de galaxias a millones de años luz después del así llamado Big Bang, hace 15, 16 mil millones de años, que se expande a la velocidad de la luz, 350.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Miren, en 1 minuto por 60, en 24 horas por 24, en 30 días por un mes, en 365 días, un año. Miren lo que debe recorrer la luz a 355.000 kilómetros por segundo en un año. Y bueno, hay millones de años de distancia de galaxias, así que son inmensos. Supongo que todo eso es lo real. Y la capacidad humana tiene capacidad para pensar como hipótesis todo lo real. A eso voy a llamarle cosmos. Pero del cosmos, el ser humano, la comunidad, la cultura, capta alguna parte de ese cosmos. Es la que incorpora en su experiencia cotidiana. Pero esa totalidad de experiencia de lo real le voy a llamar mundo. El mundo no va a ser lo mismo que cosmos. Cosmos va a ser la totalidad de la realidad que los mayas, los aztecas contemplaban como nosotros. El sol, ahí, la luna, los planetas, las galaxias en las grandes nubes, que es las nubes de estrellas que vemos, no es más que nuestra galaxia, que es como un disco que tiene muy poco grosor, unos 100 millones de años luz por 1.500 millones. La parte más amplia del disco es la que vemos nosotros como las nubes de estrellas a la noche, la galaxia. Esa visión de la realidad la incorporamos a un mundo. Y el mundo ahora lo voy a tomar, claro, en un sentido muy preciso filosófico, que me va a servir para la filosofía originaria. Mundo le voy a llamar con Heidegger la totalidad de las experiencias que el ser humano tiene de lo real. ¿Y dónde se conserva esa totalidad de las experiencias? En mi memoria. Y en la memoria de la colectividad, diríamos, el mundo sería la totalidad de las experiencias de la humanidad en este momento. Está como un sistema memorativo cerebral en las neuronas de nuestro cerebro. Es un mundo. O es decir, es una totalidad de sentido. Ahí ya habría que empezar a ir despacio, porque son como presupuestos que necesitaríamos en su momento para empezar a entender a la profundidad del pensamiento contemporáneo la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Porque el problema está en que si yo hablo de la sabiduría de los pueblos originarios con sus propias palabras hoy, ya no las entiendo.
porque yo ya estoy en otro mundo, que es un mundo moderno. Y aún los indígenas que viven en Chiapas, o que viven en Oaxaca, o que viven en el altiplano peruano, también tienen ya un mundo que ha sido influenciado por la modernidad. Entonces necesitamos poder tener categorías que nos permitan traducir la experiencia moderna a la originaria y la experiencia originaria a la moderna. El pasaje de las dos tradiciones. Y eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque a veces uno toma lo moderno y lo quiere impactar a lo tradicional y lo dice con palabras modernas y distorsiona el pensamiento antiguo. Entonces, ¿cómo poderme situar en un mundo que para un indígena que domina la lengua es su mundo propio, pero que de todas maneras también ya está en su propio mundo, el mundo moderno presente? Entonces tenemos que tener ciertas categorías que nos permitan pasar de un mundo a otro. En fin, es parte del debate. El mundo sería la totalidad del sentido de la existencia humana, que incluye lo real como parte. Entonces los mayas, por ejemplo, tenían un conocimiento astronómico superior al conocimiento de los españoles que llegaron en cuanto, por ejemplo, a la precisión del año. Lo hacían con más precisión. Además, los comparaban a los años de Venus, de Marte y de otros planetas, lo que no hacían los europeos en el calendario que se llamaba de Teodosio. Es decir, los mayas tenían un cierto conocimiento del cosmos, pero en el mundo maya ese cosmos tenía un sentido. Entonces, ¿qué significa sentido? No es lo mismo que verdad. Y eso me va a permitir descubrir la diferencia entre ciencia y saber. Verdad, claro, voy rápido, tenemos que hacer un seminario y, en fin, están escritas estas cosas, ustedes las pueden leer. Verdad es la actualización en mi subjetividad, o es decir, en mi cerebro, de lo real. Esta es una botella, extendí mi mano y la agarré. No extendí mi mano y no había nada, sino que había una botella, y era lo que yo pensaba. Si yo no tuviese en mi cerebro actualizado neuronalmente, no realmente, porque si meto la botella realmente en mi cerebro, pues me hace un problema, porque me muero, porque destruyo mi cerebro, no para adentro, no. Yo tengo, sin embargo, esta botella en mi cerebro, pero la tengo como existencia neuronal. Dicen los filósofos, intencional. Y la tengo tan actualizada que sé la distancia, y mi mano recibe el imperio de mi razón, voluntad, y dice, toma la botella, y mi mano se mueve y la tomo. Si no tuviese verdad, es decir, si no actualizara en mi cerebro la realidad de las cosas, no podría manejarlas y no podría vivir. El construir veritativamente lo real en mi cerebro es el manejo de la realidad para la sobrevivencia. Eso es verdad. Sentido es otra cosa completamente distinta. El médico puede decir, este se murió. Eso es un hecho y es verdad. Y los parientes y el médico tienen en su cerebro actualizado el hecho que esta persona dejó de respirar y está muerta. Es un hecho real. Pero yo le pregunto al médico, doctor, ¿y cuál es el sentido de la muerte? Dice, perdón, pero eso no le enseñó la facultad de medicina. ¿Cuál es el sentido de la muerte? Y entonces un niño puede preguntarle, no, ya sería demasiado para un niño, un adolescente. Doctor, ¿y hay inmortalidad del alma o va a resucitar el muerto? El médico va a decir, ay,
Esto tampoco me lo enseñó la Facultad de Medicina. No puede responder. Ese es el mundo del sentido. El sentido es algo que el ser humano, desde su mundo, le agrega a la realidad. En realidad, gran parte de nuestra existencia lo agrega el sentido y no la verdad simplemente. El sentido es la creación propia del ser humano desde su imaginario y desde donde el ser humano vive, porque le da sentido. Por ejemplo, comer. Como con un perro. Bueno, le tiro la carne, se la traga enseguida. Digo, pero no, ni siquiera la gustaste, estaba muy buena, pero se la tragó como un perro. Pero nosotros no hacemos así. Vamos a comer, la cocemos. ¿Por qué la cocinamos? Para disminuir el tiempo de digestión. Es una cuestión física, pero además de eso, lo hacemos en comunidad. Hasta algunos hacen una oración antes de empezar la comida, se lo celebran, discuten. Es un acto comunitario. Entonces no es puro comer. El comer es un banquete, tiene sentido y es una alegría y es parte de una cultura. Se come de muchas maneras, pero además se comen. No es lo mismo comer maíz que comer trigo, que comer arroz. Entre los nuestros comían maíz, pero en Europa comían trigo y tenían pan, y los chinos tienen arroz, y entonces eso permite hacer comida de distinta manera y también rituales de distinta manera. Comer es un rito, y es un rito comunitario de celebración, y ahí que se va a hacer un gran banquete. Eso es la fiesta, pero la fiesta no es comer, que es la verdad del alimentarse, sino el sentido. Entonces, el mundo tiene como último horizonte del círculo lo que Heidegger llama la comprensión del ser, pero que también le llama la totalidad del sentido. Tener sentido a algo es tener un significado cultural, pero no solo en relación a la realidad cósmica, sino en relación al mundo cultural e histórico humano, donde guarda un lugar. Un lugar. Sentido significa guarda un lugar. Uno puede decir, sé lo que haces, pero no tiene sentido. Si yo me pongo a bailar ahora, aquí, usted va a decir, está bailando. Descubren que estoy bailando. Esa es la verdad del acto. Pero profesor, no es asunto de ahora porque no es una clase de danza, sino sobre la filosofía de los pueblos originarios. Lo que usted está haciendo no tiene sentido. ¿Qué significa? No tiene lugar en esta totalidad, que es un aula donde se está enseñando algo a una comunidad. Entonces, tener sentido es tener un lugar dentro de una totalidad de comprensión de la realidad. Y si la vida humana fuera solo veritativa, descubrir lo que las cosas son, y sin un imaginario, sería infinitamente aburrida. Seríamos un animal como los otros, pero no seríamos un ser humano. El ser humano vive el 90%, por dar una cifra, en un mundo de sentido. Es como cuando uno lee una obra de literatura. Uno empieza a leer y entra en la novela y está ahí metido y no lo suelta y dice, ven, no, sí. ¿Por qué? Porque entró un mundo. Bueno, ese mundo es nuestro mundo cotidiano también, en el cual nosotros somos los actores, y el libreto, lo único que no lo ha escrito nadie, lo estamos escribiendo nosotros en la historia, pero dentro de un sentido. Es como que yo les pregunto, ¿por qué ustedes están aquí? Porque entra en el proyecto que ustedes tienen. Pongamos de ser antropólogos o de ser intelectuales que comprendan la realidad. En fin, tienen un proyecto. Ese proyecto no está dado, lo han imaginado. Es parte del sentido de su existencia. Y el sentido de su existencia es el que le hace vivir, el comer, el dormir y reproducir la vida a un nivel básico,
Es el punto de partida, la condición de posibilidad del sentido. Digo esto porque entonces aún la filosofía más abstracta nunca fue pasar del mito al logos, sino que permaneció de todas maneras siempre en el mito. Pero entonces hay que ahora repensar la palabra mito. Ustedes lo saben, los que estudian antropología, pero yo tenía un maestro en la Sorbona que se llama Paul Ricoeur, murió hace unos pocos años, ya de 96 años. El viejo Paul Ricoeur no se moría nunca y seguía escribiendo, ¿no? Hasta el último. Yo creo que se fue a la tumba con un lápiz en la mano. Y entonces él tiene un libro maravilloso que se llama La simbólica del mal, donde hace un análisis de 2 mitos: el mito de Prometeo en el mundo griego y el mito adámico en el mundo semita. Adán y Eva es un mito. Pero él dice, mito es, escuchen, un relato racional en base a símbolos. No es un cuentito para niños. El mito es racional. ¿En qué sentido? Da razones. Es racional. Pero en vez de estar formulado unívocamente y secularmente, como lo hace la filosofía tradicional, lo hace en base a símbolos. Y el símbolo tiene una desventaja con respecto al concepto unívoco de la ciencia, pero tiene una gran ventaja por otro lado. Tiene la desventaja de no ser tan preciso y unívoco como 2 más 2 es 4, pero tiene la ventaja de ser mucho más complejo y que puede ser releído en distintas épocas y cada vez cobra un nuevo sentido según el contexto. Entonces el mito adámico yo lo puedo leer en el V siglo antes la era común allá en Mesopotamia, que es donde se escribió Adán y Eva. Pero después lo puedo leer en el I siglo, en el V, o lo puedo leer hoy. Y el mito adámico es el mito del pecado original, nada que ver. ¿Dónde dice que es el pecado original? Nada que ver. Es el mito de la falta moral humana siempre, también hoy. Y entonces tengo que ahora interpretar el mito, y eso es la hermenéutica. No es lo mismo la explicación científica que la interpretación hermenéutica, pero los dos son saberes y los dos exigen una lógica, porque es un método hermenéutico, no es cualquiera, y hay que conocer cómo funciona. La hermenéutica se la sabe con los símbolos, y los símbolos tienen diversos sentidos, no uno solo. Por eso que es más difícil entender qué es lo que se dice en un lenguaje simbólico que en un lenguaje unívoco. Pero vuelvo a repetir, el unívoco se agota explicando lo existente, mientras que el símbolo puede ser releído en situaciones futuras de mucho mayor riqueza. El mito adámico puede ser entendido de 2 maneras. Puede ser entendido como lo hace la gente cotidianamente, que en el paraíso terrenal, un paraíso de perfección, Dios le dijo al ser humano, no comas de este árbol. Y entonces Eva le dio la manzana a partir de la tentación de la serpiente, y Adán comió el árbol de la vida, se abrieron sus ojos, descubrió el mal y el bien, y entonces fue expulsado del paraíso. Pero entonces dice Paul Ricoeur, empezó la historia. Empezó la historia, que es fuera del paraíso. Pero además la serpiente era libre ante la libertad de Adán. Era una dialéctica de 2 libertades, era una tentación. En cambio Prometeo era muy distinto, era un cuasi dios que robó el fuego a los dioses, que era la inteligencia humana, entre otras cosas, pero cometiendo un robo a los dioses lo castigan, aunque él logró la inteligencia para los seres humanos, y ese castigo es
para siempre, eterno, porque no hay libertad sino el destino. Entonces Ricoeur dice, el mito prometeico nos habla de la necesidad del destino. Dios lo quiso y entonces lo va a cumplir eternamente. En cambio, el mito adámico es un mito de la tentación, donde el ser humano es libre y por eso inaugura la historia. Son dos mitos muy distintos. Y el segundo es el que se va a imponer en la cultura occidental, porque habla de la libertad. Ahora, hay otra manera de interpretar y últimamente me llegó a mis oídos, miren qué interesante. Piensa en la cosa de otra manera. El paraíso terrenal no era tal, sino que era el lugar de un Dios de la ley, el cual dijo, respeten la ley y no dejen de respetarla, porque si la dejan de respetar, ustedes serán como dioses. Y el Dios de la ley no quería que el ser humano fuera como Dios. Y entonces dijo, no coman del árbol de la vida. Pero Eva, que en la primera interpretación pasa por ser la causa del pecado de Adán, agarró la manzana y se la propuso. O es decir, Eva dijo, yo no voy a cumplir la ley, porque la ley es injusta, porque me impide ser Dios. Y entonces se lo dio a Adán, y Adán al comer se liberó de la ley y empezó la historia. Eva fue la que lo produjo. Es una interpretación feminista del símbolo. Y entonces está mucho más interesante esta interpretación actual. El mismo mito puede ser entendido de otras maneras, y entonces la época del feminismo me permite entender ahora de pronto que Eva fue la liberadora de Adán y que no cumplió una ley injusta, y entonces empezó la historia porque el ser humano pudo ir más allá de la ley, porque la ley era una ley de represión. El símbolo da que pensar, decía Ricoeur. Entonces el tema es, el último horizonte de la comprensión de la realidad desde el mundo es siempre mítico, aún para el científico contemporáneo, aún para el premio Nobel de la física, porque sigue teniendo mitos que están detrás de toda su tarea. Einstein mismo, y qué decirlo de Russell y otros, Russell se sentaba en Londres en las vías del ferrocarril o de los tranvías para hacer una protesta en favor de los obreros ingleses. Era un socialista, Bertrand Russell, que era un gran lógico, científico diríamos. ¿Y de dónde le salía el compromiso de jugarse por los obreros? Eso no venía de su razón científica, porque ni sabía mucho explicarla, sino que venía desde una comprensión mítica. Entonces, Francis Inkelhammer, hace poco, un gran pensador latinoamericano de origen alemán, establecido en Costa Rica, escribió un libro maravilloso, Crítica de la razón mítica. Y entonces dice, aún la ciencia tiene como último horizonte de comprensión mitos. El mito del progreso, por ejemplo, es un mito que no se puede probar, pero además peligroso, porque ese progreso cuantitativo nos lleva al suicidio ecológico, y está detrás como último horizonte de la ciencia, que dice vamos a ir descubriendo todo cada vez mejor para llegar a una situación ideal de la humanidad, pero no se da cuenta que la tecnología está siendo usada por un proceso de producción capitalista, y que esa tecnología es nefasta porque destruye la vida, y entonces tiene una visión mítica de la tecnología como la solución de la existencia humana, y no dando cuenta que es la causa misma de la extinción de la vida. Mientras que, como ahora se empieza a decir, hay que meterle un freno a ese proceso de un mito peligroso como el progreso, a que el Walter Benjamin decía, hay que frenar la máquina y no echándole carbón para que vaya más pronto, porque la máquina va al precipicio
del suicidio colectivo y hay que frenarla para que no se caiga. Hay mitos. Y por último, todas las culturas tienen mitos. Y aún la Europa ilustrada, que seculariza la existencia y que Max Weber va a decir es una sociedad desencantada. ¿Por qué desencantada? Porque ya no tiene símbolos ni sabe simbolizar la existencia, sino que la va reduciendo a una empiria puramente cualitativa. Hay que reencantar el mundo, hay que volverle a proponer un modo de existencia distinta. El horizonte último de comprensión del mundo, también moderno y aún secularizado, siguen siendo mitos. Pero miren qué interesante, estuve hace 10 días en Frankfurt y dando unas conferencias en Frankfurt, y estaba Axel Honneth, un gran filósofo alemán, sucesor de Habermas y Apple, en el público, y estuve hablando yo ahí, y el profesor Lutz Bachmann me dio un libro grande, como 400 páginas, y miro cómo se llama: Post-secularismo. Está interesante. Para la sacrofobia en la UNAM. Miren, esa palabra la he escuchado hace 3 semanas, así que no evita. Sacrofobia. Como hay islamofobia, gente que odia al Islam porque cree que son terroristas. Y claro, hay terroristas, pero creados por la CIA. Y después se olvidó de que los creó como esta gente. También la sacrofobia significa la fobia a lo sagrado, pero también es la fobia a lo simbólico y es la fobia a los mitos. Entonces, un libro entero sobre, en Europa, en la escuela de Frankfurt, que es lo más crítico del pensamiento europeo actual, unas colaboraciones interesantísimas sobre 5 niveles de postsecularismo. Postsecularismo significa estamos después de una edad secular. Y secular significa que todo lo sagrado, ras, fue sacado del horizonte de la ciencia y del compromiso también de la izquierda. Porque nuestra izquierda muchas veces era moderna, ilustrada y eurocéntrica. Les voy a plantear un tema. Porque estos son los supuestos de una filosofía de los pueblos originarios. Si no empezamos a limpiar un poco la casa, no podemos después desde la casa empezar una tarea. Estaba hace 10 días, después de Frankfurt me fui a Marruecos, y en Rabat tuve un encuentro grande con gente de pensamiento islámico. Un latinoamericano hablando a Islam. Extraño, quizás soy el primero. En serio, entonces partí de un horizonte mítico semita, allá por Hammurabi, hace 3.500 años, donde todavía no había ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, sino estamos en el mundo semita de la Mesopotamia, ¿no? Y entonces de ahí saqué los criterios racionales de este simbolismo. Ernst Bloch, que es un gran pensador marxista europeo, y pasando por Heidelberg, el profesor me decía, aquí vivió Ernst Bloch cuando era estudiante y colega de Lukács y alumno de Max Weber, era una ciudad fantástica. Ernst Bloch, siendo marxista, tiene 3 tomos, se llama Principio Esperanza, y es toda una recolección de mitos de toda la historia mundial, mitos. Y entonces discierne los mitos de opresión y los mitos de liberación. Hay mitos de liberación y hay mitos de opresión. Prometeo, en cierta manera, era un mito de opresión, porque yo no me podía levantar contra los dioses, porque los dioses me castigaban y no había solución para toda la eternidad. En cambio, el mito adámico permite el hecho de que el ser humano sea libre, y siendo libre ya es responsable del bien o del mal. Pero el gran mito
semita que está detrás de la cultura judía, árabe, islámica y cristiana, es el mito de Egipto. Y el otro día nomás estaba escuchando, ayer leí el diario La Jornada, decía, y las vacas flacas no van a dejar de darse por un tiempo. Y uno entiende lo que son las vacas flacas y las vacas gordas. Pero ¿de dónde vienen esas vacas gordas y flacas? De Egipto. Quiere decir que es una cultura de 5.000 años que está metida entre los criollos y mestizos, no entre nuestros indígenas. Quiere decir que hay un mundo mítico que está detrás de lo que pensamos. Egipto era un sistema político, económico y mítico donde el faraón era Dios. Y había esclavos. Y los esclavos estaban en manos de un Dios que justificaba la esclavitud. Pero si alguien decía, vamos a luchar para liberarnos de Egipto, pues había que negar la divinidad del faraón. Y para negar la divinidad del faraón había que ser ateos del faraón. Y negando la divinidad del faraón yo podía luchar contra el faraón y los esclavos salir de Egipto, sistema 1, pasar por el desierto y llegar al sistema 2, la tierra prometida. Y entonces eso está detrás del mito, pero también es un paradigma racional, práctico y político. Hay un sistema vigente de dominación ideológicamente fetichizado, el cual justifica que haya esclavos, que haya pobres, que haya obreros salariados dentro del capital fetichizado. Hay que luchar contra la sacralidad de ese Dios o de ese capital que justifica la opresión. Hay que salir fuera del sistema, hay que quedar sin ley, contra la ley de Egipto, hay que ser ilegal y hay que construir una nueva patria con una nueva ley. Tengo ahí todo un paradigma político, pero mítico, porque fue dicho como un mito de la liberación de los esclavos de Egipto, pero tenía detrás toda una racionalidad filosófica que, ¿quién por ejemplo lo llevó a cabo? Marx, pero no los marxistas leninistas, porque eran ilustrados y Marx no lo era tanto. En el manuscrito del 44 dice Marx, el ateísmo deja de cumplir función cuando se ha negado la negación del hombre. Pues sí, si el esclavo es negación del hombre porque no es libre, negar la negación del esclavo es liberar al esclavo. Una vez que liberaron al esclavo, ya el ateísmo del faraón deja de tener función porque ya se fue a otro lado y el faraón quedó en el pasado y no hay que ser para qué ateo de algo que ya no tiene función. Pero la izquierda creyó que el ateísmo era condición de la revolución. Sí lo era, pero del Dios fetichista presente, pero no para siempre. Esa es la secularidad de la Ilustración. Y al secularizar el mundo del mito, lanzó a todas las culturas del sur, la China, la India, el Islam, Bantú y los pueblos originarios, a la irracionalidad. ¿Por qué? Porque no son racionales, porque tienen mitos. Y entonces, si el mito no es aceptado positivamente como un modo ejemplar de la razón, entonces no puede haber razón, filosofía de los pueblos originarios, porque al negar la sacralidad mítica, negaron la esencia de la cultura. Entonces es extraño que en Chiapas hay un centro de formación y se llama algo así como un centro teológico filosófico. A la UNAM le llamaría la atención. Ah, qué casualidad, en la UNAM no hay facultad de teología. ¿Quién se le ocurre? ¿Quién se le ocurre? Pero existen todas las universidades alemanas, en todas las noruegas, suecas, dinamarquesas, belgas, y en todas las universidades norteamericanas existe una facultad de teología. ¿Por qué no nosotros? Ah, porque venimos del laicismo del litré francés, que es así en Francia, en España y en América Latina. Pero al hacer eso, castramos a todas las culturas nuestras porque eran míticas su fundamento.
y lo dejamos como lo anecdótico, como lo irracional, como la hechicería, la magia, etc. Entonces se trata de un retorno a recuperar un horizonte que tenemos que replantear. Una izquierda crítica va a tener que no ser sacrofóbica, sino que va a tener que volver a instalar lo sacro en su lugar, que es el horizonte mítico, y tomarlo con respeto. Y entonces ahí recién podemos ir al mundo de nuestros pueblos originarios, cuyo último horizonte de comprensión del mundo, que incluye la realidad, es mítico, y donde las experiencias empíricas del sol, la luna, son interpretadas desde el horizonte mítico y no viceversa, como lo hace el pensamiento moderno, que interpreta lo empírico y desde ahí niega lo mítico. Lo que habría que hacer, como dijo Galileo, sería más bien desde lo empírico corregir lo mítico cuando el símbolo ha dado que pensar mal. Galileo dice: yo he visto por un telescopio que él mismo había hecho pequeño a Venus, he visto a Venus como una naranja y cuartos menguantes y cuartos crecientes como la luna. Puede decir, Venus da vuelta alrededor del sol. Los puros ojos no podían ver en Venus cuartos crecientes y menguantes porque era un puntito en el horizonte, en el cielo con luminosidad, pero si lo aumenté 100 veces se vio. Entonces él dice, la Tierra no es el centro del sistema solar, es el Sol, pero se topó con el mundo bíblico simbólico, donde decía que la Tierra era el centro. Entonces miren qué interesante Galileo lo que dice, contra los que piensan que Galileo dijo, toda la Biblia es la basura. No, dijo, Dios escribe con dos manos el sentido del universo, con la mano derecha matemáticamente y con la izquierda la hace simbólicamente. Ahora, cuando hay una contraposición entre la comprensión matemática y simbólica, Galileo dice, hay que corregir la simbólica. O es decir, si yo creo que la Tierra es centro, porque la Biblia dice que la Tierra está en el centro, pero mi telescopio me dice, gracias a los árabes, los chinos, que lo descubrieron mucho antes que los europeos, y que Galileo dice, no, realmente el Sol es el centro. Entonces ahora hay que corregir hermenéuticamente los símbolos, pero no hay que dejarlos de lado, porque tienen otras muchas dimensiones que valen, pero ya no en esta. Y mire qué interesante, nosotros todavía estamos a veces en el mundo simbólico, esto como anécdota nomás, porque nosotros todavía decimos, sale el sol. Y eso es un error. Tendríamos que decir, vemos de nuevo el sol. No es lo mismo, porque salir el sol es que la Tierra está quieta y el sol es el que da vuelta. Si la Tierra da vuelta y aparece de nuevo el sol es el fijo y nosotros lo... Así que nuestro lenguaje cotidiano todavía está en la época del error, como algunos mitos que habrá que corregir. Entonces, Bloch dice, hay mitos y mitos. El mito de la liberación de Egipto es un buen mito. Si no existiera, sería bueno inventarlo. Y 100 años de soledad de un García Márquez es inventar un mundo mítico que me puede también dar sentido a la vida. Y es todo lo estético, todo el mundo simbólico estético, es el que da alegría a la vida, sin lo cual la vida sería más chata, no tendría sentido. Quiere decir entonces que tenemos que revalorizar el mito y tomarlo en serio desde una hermenéutica. Es ahí entonces donde entendemos ahora qué es sabiduría. Sabiduría es, a partir de los datos empíricos, sin embargo ordenarlos desde un horizonte de sentido y tener una visión de totalidad. Y estos son los grandes sabios. Y por supuesto que entre los aztecas y los mayas y los incas había sabios
y sabios que realmente ordenaban la realidad y daban un sentido a la existencia, no solamente a la existencia, a cada año, a cada mes, a cada día, a cada hora. Nuestros pueblos originarios están atentos a la realidad y están muchas veces cumpliendo continuamente actos con sentido, ritual. Los chinos, Confucio, Lao Tse, tienen al rito como algo fundamental. Nuestra cultura occidental no tiene sentido ritual. Tenemos el objeto, el sujeto y el objeto, pero entre el objeto y el sujeto hay un movimiento del cuerpo. Ustedes han visto cómo son los chinos. La mujer china, por ejemplo, camina con pasos muy chiquitos. Es muy disciplinada, es ritual. El cuerpo tiene sentido porque está en relación al otro. Entonces la existencia humana tiene un sentido ritual, cultural, hacia la relación entre las personas. Y entonces todos los actos tienen un sentido, tienen una estética, tienen una belleza y tienen una memoria que es la que hay que saber recuperar. Ciertamente hay amor a la sabiduría entre los pueblos originarios y eso sería la filosofía de los pueblos originarios. Pero hay que entonces distinguir y comenzar a crear. Aquí está Gabriel, allá en el fondo, ha defendido su tesis sobre la filosofía maya antes de la conquista. Y el problema está justamente que tenemos que tener mucho cuidado con la terminología. A veces usamos a nivel mítico una terminología que viene del nivel empírico de la ciencia moderna. Por ejemplo, la palabra energía es una palabra peligrosa. La gente de los New Age van ahí a la pirámide un día y toman sol y toman energía porque es el equinoccio, etc. Y creen que esa energía que estudiaron en las clases de física es esa energía que ahora los calienta el cuerpo y entonces les da ánimo, y piensan que eso es la energía de los pueblos aztecas. Nada que ver. La palabra es equívoca, no había que ni usarla para no darle el lugar. La energía de la que hablamos es otra cosa en los pueblos originarios. Es realmente lo que permite a la vida ser vida. Pero no es una vida física solo, es también una vida de todo el ser humano, pero no le llamemos espiritual, porque entonces ya estamos en el dualismo. Tenemos que llamarle, es parte de la vitalidad de la corporalidad humana. Tenemos que inventar palabras, porque si decimos el cuerpo, ya estamos en el cuerpo cartesiano y ya lo hemos modernizado y ya no empieza a funcionar con todo lo que me va a decir los otros conceptos. Entonces, cada categoría de nuestros pueblos originarios tienen otro sentido y en otro horizonte mítico. Entonces, tener mucho cuidado en el lenguaje para no dar equívocos. Tenemos que crear una nueva terminología que sea la traducción comprensible para la filosofía eurocéntrica o criolla mestiza. No podemos usar la misma originaria solo, porque entonces el maya entiende su palabra y no se explica más que por su palabra. Entonces yo, para poder leer algo maya, tengo que aprender la lengua maya y vivir el mundo maya, y al fin no hubo traducción posible ni explicación. ¿Cómo hago yo para explicar esa filosofía, ese amor a la sabiduría en otra lengua? Por ejemplo, en un mexicano moderno, en crisis, en recuperación de su tradición. Entonces habrá que tener mucho cuidado qué términos usamos para expresar las categorías fundamentales de comprensión del mundo mítico de nuestros pueblos originarios. Ahí hay una tarea creativa de lenguaje. Al mismo tiempo, claro, hay una creación de método
porque nuestros pueblos originarios tienen un mundo. Y en eso me sirve más Heidegger que Popper, porque la filosofía analítica pues habla de sujeto-objeto, pero el mundo de los pueblos originarios habla, por ejemplo, en el sur, entre los incas, Pacha, Mama, pero la madre, Mama, es el Pacha, pero el Pacha, ¿qué es? Es el mundo. El Pacha es la totalidad de sentido. La Pacha es el ser, es el horizonte mítico de comprensión como totalidad, desde el donde yo interpreto todo. Entonces, Pacha sería algo semejante, nunca idéntico, por la analogía a lo que un Hegel o un Heidegger llamaría mundo. Eso que yo puse, la visión total. Entonces, realmente los pueblos originarios tienen una visión ontológica, no óntica. No dicen yo y la botella, sino el ser humano comunitario y el universo comprendido en una totalidad de sentido. Y tenemos que empezar a poder describir en qué consiste esa totalidad de sentido. No es fácil. Y traducirlo a un lenguaje dicho en castellano y en confrontación con la categoría de la filosofía eurocéntrica, eso es la tarea, porque simplemente repetir en el maya lo maya, pues no significa una explicación, sino una repetición. La cuestión es la traducción a otro lenguaje, pero sin perder su sentido. Y en ese caso tenemos que reprender la sacralidad del mito y tenemos que superar ese ateísmo simplista de la izquierda, porque piensen bien, Marx no solo dijo que el ateísmo pierde su sentido una vez que se ha negado la negación del hombre, sino que Marx dice mucho más. Dice, pero lo que pasa es que la crítica de la teología se transforma en la crítica de la política o de la economía. Y lo voy a situar ahora la economía. ¿En qué sentido? En que se toma de pronto al capital, que es la totalidad de sentido del mundo capitalista. Eso es una totalidad de comprensión el capital, no es solamente un sistema económico. Yo comprendo la existencia al servicio del aumento de la tasa de ganancia. Es racional lo que produce ganancia y lo demás es irracional, pero esa racionalidad queda fundada en el ser que es el capital, el valor que se valoriza, y eso deviene un fetiche, dice Marx, deviene un Dios. De ese Dios hay que ser ateo, del Dios capital, mucho cuidado, y no en cambio de los dioses que animan nuestros pueblos y que le dan un sentido a su existencia, también de liberación. Entonces habrá que discernir entre los mitos que niegan al ser humano y los que le posibilitan su liberación. ¿Es posible una filosofía indígena? Pues claro, se está ya haciendo experiencias. Cuando uno toma, por ejemplo, la filosofía náhuatl de Miguel Portilla, pues ya es un avance, está ahí. Pero claro, él se pregunta, no sé si la han leído, dice, ¿qué es la filosofía? Es el dudar de todo. O es decir, piensa en Descartes. Y sin darse cuenta, el gran León Portilla, al cual hay que venerar, a los que pasamos ya los 80 años, como yo mismo, se le preguntó a León Portilla, ¿está usted ya viejo? No, yo he acumulado mucha juventud. Yo también, aunque menos que él. Pero toma a la filosofía como Descartes. Eso ya le falló. Porque al tomarla así, ya empezó a preguntar cosas a los aztecas desde el pensamiento moderno. Eso es lo que un Yonji, un gran pensador
de Camerún, en África, llama la etnofilosofía, porque en el África bantú hubo un pensador, Temple, que escribió un libro que se llamaba La filosofía bantú, y entonces escribió en Swahili, que es la lengua del centro de África bantú, toda una filosofía en lengua africana. Pero un Yonji le dice: usted lo que hizo es traducir al Swahili las preguntas de la filosofía europea. Entonces no le salió la filosofía bantú, sino la filosofía europea traducida al bantú, y eso un Yonji le llama la etnofilosofía. Bueno, tenemos que pasar de una etnofilosofía, que significa preguntarle a nuestros pueblos originarios las cuestiones que la filosofía moderna europea se presenta, y traducirla al maya, a que qué es lo que ellos preguntaron y cómo ellos respondieron en su propia lengua. Eso es algo más complicado, y en eso estamos en este momento, empezando a entender cuál será la comprensión última ontológica del cosmos en el mundo, del mundo de nuestros pueblos originarios. Y algunos pueden decir: ¿y para qué? Ya no podemos volver, los que son criollos o mestizos no pueden volver, y los indígenas, que también vienen de los pueblos originarios, tampoco pueden volver antes de la invasión europea. No se trata de volver, se trata de recuperar las intuiciones más profundas, que como ya no son modernas, no porque sean premodernas, son premodernas, modernas y transmodernas, o es decir, son paralelas a la modernidad. Decir no son modernas no es decir tan atrasados, significa es otra experiencia, y como la modernidad está en crisis y vamos a otra edad del mundo, esas experiencias de estos pueblos son prototípicos para el futuro. Entonces, una filosofía de los pueblos originarios no para volver al pasado, sino para abrir las alternativas del futuro. Entonces, la relación que tiene el indígena comunitariamente con la naturaleza, llamo naturaleza la parte del cosmos incluida en el mundo, con precisión. Esa experiencia de la naturaleza, de respeto sagrado a la naturaleza, hoy es fundamental en el mundo contemporáneo para la ciencia, la política y para el mundo militar y político y todo. ¿Por qué? Porque tenemos una falta absoluta de respeto a la realidad. Y la que por último tenemos falta de respeto es a la vida. Y por lo tanto, el pensamiento moderno, que pasa por ser la expresión de la racionalidad científica, es una racionalidad irracional. ¿Por qué? Porque el criterio de la racionalidad no es el aumento de la tasa de ganancia, sino la afirmación y el crecimiento de la vida humana. No la vida solo, humana. Y la vida humana es también la vida cultural y también la vida del imaginario, del dar sentido a la existencia. Y la afirmación de la vida, eso hace algo racional. Y entonces la tecnología actual es irracional, porque está matando la existencia de la vida en la tierra. Y en cambio, los pueblos originarios, con su respeto a la realidad de la naturaleza, creaban una ética, una política, una economía que permitía lo que yo llamo el postulado mismo ecológico, la vida perpetua. Mire qué partido político que dijera: mi programa es comenzar a poner las bases para que la vida sea posible en la Tierra los próximos 1000 años. Eso sería un programa político. Pero dice: propongo para el próximo sexenio, 6 añitos, y después de los desastres que haga, bueno, que los demás sufran porque yo ya goberné. Entonces ese cortoplacismo de sexenios hace que se haya vuelto todo irracional.
porque en 6 años no se hace nada, hay que pensar las cosas a largo plazo. Y entonces, en esto, los pueblos originarios y su sabiduría, y la expresión de su sabiduría en profundidad para todos, blancos, criollos, mestizos, extranjeros y demás, pueden ser aprendices de los pueblos originarios. Yo mismo debo tomar la filosofía de los pueblos originarios como el punto de partida de la filosofía en México. ¿Por qué? Porque me están diciendo experiencias humanas en este territorio que hoy todavía me interpelan y que me permiten corregir mi visión de la realidad y también la formulación de la alternativa futura. Por eso que es importante la filosofía de los pueblos originarios. Esto está pasando no en México solo, está pasando en toda América Latina. Hasta países que ni tienen casi pueblos originarios porque mataron a todos, fueron verdaderos genocidios, ya se están preocupando, como es Chile mismo, con los mapuches argentinos, con los tobas en las Amazonias. Pero qué decir Bolivia, donde los pueblos originarios han prácticamente pasado al poder, donde un Evo Morales significa la expresión de los pueblos originarios. Lo que pasa en Perú, en Ecuador, en Guatemala, es de gran importancia para nosotros. Pero esto está pasando en el África. También la filosofía bantú está repensando sus tradiciones. Y de pronto nos damos cuenta que la cultura occidental, que fue semita, se origina en el mundo bantú. Y hay ciertos mitos fundamentales de la cultura occidental que surgen en el mundo bantú, africano, negro o afro. Los faraones egipcios eran todos negros, venían del sur. Y en la tumba del rey, del faraón Tutankamón, están en el Cairo, en el museo, los zapatitos chiquitos que usó cuando era niño, hasta el zapato que murió con ellos, toda una colección de zapatos en su tumba. Uno dice, ¿para qué estarán todos sus zapatitos en la tumba? Eso es una tradición bantú que viene del África negra, que es la madre de la cultura egipcia, que es la madre de la cultura semita y griega. Es decir, que los africanos son los abuelos del pensamiento griego y occidental, porque ellos creían en la resurrección, y el muerto tenía que volver a ponerse todos sus bienes y revivir su vida de nuevo. Por eso también le dejaban alimentos y le dejaban todo en la tumba. Un mito de la resurrección que entre los pueblos nuestros siguen existiendo de otra manera. Y entonces, miren, hasta Scherer García, un hombre ilustrado, más bien secularizado, si uno le preguntaría a Scherer García, ¿cree usted en la resurrección?, diría, ¿por qué me pregunta eso? Nunca me he hecho cuestión. Pero en una carta que le dejó a su señora, salió ahí en la jornada, al fin le dice hasta luego. ¿De dónde le salió el hasta luego si se estaba muriendo? El mito hace que la muerte sea más placentera. Entonces el médico le puede decir al que está muriendo, de nuevo, no, usted como Babeuf, el gran revolucionario del 1794, dijo a su esposa en una carta, educa a nuestros hijos como hijos de un héroe de la libertad, y yo me interno en la nada. Eso es posible, pero es triste. Y más, es quizás real, pero es triste. Mucho mejor es el viejito que le dice a la viejita, nos vemos. Ah, bueno. Y entonces la muerte no es tan triste, el mito le da sentido. Y así le fue dando sentido a cada cosa en la vida. Es la parte estética de la vida, que es parte esencial de la existencia humana como humana. No es algo que se agrega, es el contenido último. La alegría de vivir es el sentido de la existencia humana, no es el simplemente vivir y vegetar y morirse, porque entonces, ¿para qué hemos vivido?
esto se está planteando en el mundo bantú, en el mundo islámico, y por eso estuve en Marruecos, y entonces descubrí que lo que nosotros planteamos como filosofía originaria en el mundo islámico es el volver a los grandes pensadores islámicos pensados desde la modernidad para superar ese terrorismo que le metió en la cabeza a sectarios islámicos educados por la CIA en Afganistán contra la Unión Soviética, los cuales después, en vez de luchar contra la Unión Soviética que se cayó, dijeron Estados Unidos es peor que la Unión Soviética, y empezaron a luchar contra el Occidente. Y entonces todo este terrorismo islámico es fruto de los servicios de inteligencia americanos, y yo digo, sería mucho más fácil gastar unos millones de dólares para ayudar a la interpretación más humana del pensamiento islámico que hacer una guerra para imponer la democracia, que es una contradicción performativa, diría Apple. Así que se metieron en Irak para tirar abajo un tirano, destruyeron Irak y ahora está 1000 veces peor que con el tirano, y fueron a Afganistán porque dominaban a la mujer, que se cubre el rostro, y ahora se cubren el rostro más que antes, pero además de estar en manos de los talibanes, que era gente bastante interesante dentro de la tradición islámica, ahora están en manos de las drogas, del opio, y han destruido todo. Y lo mismo hicieron con Libia, y pues sacaron a un cacique, como era pues el presidente de Libia, y ¿qué hicieron? Destruyeron Libia completamente. Puede decir, en vez de entender a esos pueblos y permitirle que desde su tradición devengan democráticos, le hacen la guerra, lo cual es absurdo, pero lo único que quieren en realidad es el petróleo. Pero el Islam vuelve a sus tradiciones. Y lo mismo en la China, porque Mao y el marxismo-leninista un tanto ideológico, que ha desaparecido por suerte, no Marx, el marxismo-leninismo, limpiaron toda su tradición, porque antes de Mao, en la China, todo había sido burgués, hasta los emperadores chinos, que no tienen nada que ver con la burguesía, que estuvieron 2000 años antes que la burguesía, pero la limpiaron, y se quedaron sin historia. Ahora los chinos recuperan a Confucio, empiezan a repensar el Lao Tse, el taoísmo, y entonces tienen el mismo problema, cómo volver a la filosofía tradicional china y articularla a la filosofía moderna europea. Es decir, en todas partes se está dando esta problemática en el mundo, y mi idea es, y ya hemos empezado en la UNESCO, hacer un diálogo sur-sur. Pueblos originarios con bantúes, con islámicas, con hindúes, con laoí chinos, discutir nuestros temas. Y el primero de todos es este: cómo articular la filosofía contemporánea eurocéntrica con una filosofía propia que viene de milenios a veces, y pensar desde ahí una realidad en este momento de la emancipación. Nos estamos emancipando, la segunda emancipación, la de 1810-21 fue más o menos fracasada. Ahora viene la que viene en serio, y estamos luchando por eso. Y en la primera, nuestro enemigo, nuestro imperio, era España. En la segunda ya no es España, que es un país furgón de cola de la Unión Europea. Nuestro enemigo, ya saben quiénes son, los tenemos arriba de nosotros, es Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro enemigo, militar, político, cultural y de todo punto de vista capitalista. Y ahora se apropiarán de nuestro petróleo, de nuestro gas, de la minería, y nos dejarán más pobres que antes si es que no votamos, y votamos bien. Eso es el último punto, porque estamos en un mes de elecciones y hay gente de extrema izquierda que dice no, votar es legitimar el sistema. Pues mira, si no votas, ahí sí que el sistema va a funcionar
en contra tuyo y en forma. Voy a escribir un artículo sobre que hay que votar y además los criterios por quién hay que votar, porque en nuestras manos también está el futuro, y si hubiera un gobierno más nacionalista, más mexicano, esto de la filosofía de los pueblos originarios debería ser tomado como uno de los proyectos centrales de un gobierno nuestro que piense hacia adentro y no hacia el norte, porque daría justamente sustancia a un proyecto futuro. Bueno, ya hablé demasiado, pero todavía no entré en tema. Sino que he hablado de las condiciones de posibilidad para plantear el tema. Pero tendrán estos días tiempo de ir profundizando, y ya hay muchas tesis que se están haciendo sobre filosofía de los pueblos originarios, y se va avanzando, se va avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dulce. Creo que hemos aprendido, como siempre, sus grandes expresiones, sus grandes conocimientos, tanto en México como en el mundo. Creo que con usted siempre es un maestro para nosotros y para el mundo, que nos hace reflexionar al pensamiento, particularmente en caso de los pueblos originarios. Pero no solamente como usted ha dicho, sino hay otras filosofías que no sé, quizá no sé si se puede llamar también pueblos originarios, en caso de los orientales o los africanos. Creo que, para no ser otra conferencia, quisiera nada más destacar algunos puntos. Esta de la búsqueda de las filosofías de estos pueblos, ¿qué hacemos? Es una pregunta, como yo lo he puesto también al aire. ¿Qué hacer? Pero creo que usted ha respondido todas mis dudas, o la mayor parte de mis dudas. Pero yo, donde no sé si coincide usted conmigo y el público en general, creo que para construir una filosofía de los pueblos originarios, yo vengo proponiendo por qué no se crean nuevos conceptos a partir de la lengua. Es lo que yo vengo argumentando. Aprender la lengua, si fuera tan fácil, pero para partir de allí, hablar si es o no una filosofía. Para mí la palabra o la lengua aporta infinidad de saberes, de conocimientos, pero si la lengua no falta algo más para entender como filosofía, ¿por qué no ver en el contexto de la cultura? El caso maya, por ejemplo. Entonces creo que es cierto que yo quisiera hablar en maya tzotzil, pero estoy tan seguro que nadie me va a entender lo que voy a decir, y tengo que utilizar el lenguaje de lo que estamos hablando ahorita. Pero no importa lo que yo digo, yo vengo diciendo, como estamos en el campo de la filosofía, tenemos que utilizar las categorías clásicas, ya ni modo, no nos queda de otra, porque si no se vende como sí o no filosofía, si no estamos hablando de mitos o de cosmovisiones, pero nuestro reto, entrecomillado, es la búsqueda de las filosofías. Entonces creo que, bueno, hay muchos puntos que creo que no tiene caso repetir. Creo que mejor, como yo dije en la mañana, pues esta es una tarea de todos
no solamente del doctor Dulce, ni solamente para mí, sino es una tarea de todos los que estamos en la academia. Entonces, ¿por qué no tomamos como un tema de investigación? No importa que estudiemos filosofía o estudiemos antropología o cuál sea la disciplina. Y aquí en la escuela sería muy interesante crear una nueva área de investigación, que se me ocurre decir una antropología filosófica. Creo que en el poder todavía no la hay. Y aquí de lo que vengo proponiendo es la epistemología indígena, lo que está diciendo aquí. Tengo un grupito de doctorado en antropología social, como que epistemología indígena. Pues, ¿sí? ¿De dónde se pasa ese planteamiento? Está tan muy rara, ¿no?, la disciplina. Pero bueno, sería otro punto, ¿no? Para otra ocasión podemos platicar, o cuando me toca para el lunes, ahí platicamos un poquito mejor. Pero mejor los voy a dejar aquí. No sé si es permitido dar algunas... Tengo una clase a las 2. Sí. Ahora. Sí. Una pregunta por ahí, si se puede, sí, porque el doctor tiene una clase a las 2 de... Mire, es una desgracia, pero me extendí. Cuando miré mi reloj ya me había comido mi tiempo, pero a las 2 tengo una clase. Y lo puse como condición porque no puedo faltar. Pero tú agregas algo muy importante que yo no toqué, pero que es la lengua. En la lengua está la totalidad del sentido. Y Carlos Lenkendorf le ha sacado mucho fruto a algunos aspectos de la lengua, pero en la lengua está todo. Pero claro, que tú dices hay que usar las categorías, pero tampoco las categorías del pensamiento occidental ni griego. Hay que descubrir cuáles son las categorías del pensamiento originario. Es decir, que es la lengua, pero además descubrir cuál es su lógica interna. Eso no se ha hecho mucho. ¿Cuáles son esas categorías fundamentales? Pero me voy a disculpar, pero no puedo quedar porque apenas si llego con mi autito a la UNAM para dar una clase. Pues muchas gracias, doctor. Pues nos van a disculparnos las dudas, las preguntas. Pues se lo entrego su constancia. Bueno, muchas gracias.